Chicos, chicas, ya tenía muchas ganas de volver a hacer un directo después de unos días, de poder estar aquí con vosotros y sobre todo pues de hablar de algunos temas interesantes que puedan de corazón ser útiles y serte de ayuda a ti en particular para que puedas aliviar, reducir, quitarte ese dolor lumbar crónico y para que al final puedas hacer una vida completamente normal, que para eso estamos aquí, para intentar buscar soluciones reales, duraderas y a largo plazo al dolor lumbar que tienes desde hace más de un año. Y eso que ya pues has probado casi de todo para solucionarlo, pero sigues exactamente igual. Y una cosa importante que sí te quería comentar a lo largo del directo, que la iremos pues hablando y la iremos trabajando, es el hecho, y te saludo desde aquí, Marcus, tú que te has conectado, Carrero, muy buenas, bienvenidos a los dos. Vamos a hablar de una cosa súper importante a la hora de poder eliminar, poder reducir, aliviar ese dolor lumbar. Vamos a hablar de los 3 errores que cometen la mayoría de las personas con dolor a la hora de recuperarse precisamente de ese dolor y los motivos principales por los que casi nadie termina por recuperarse, ¿vale? Estos 3 errores, y ya para entrar en faena, muy buenas a todos los que os estéis conectando por aquí. Arias Ángalo, Corosa, Baonaca, Rosario, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Álvaro Álvarez, ¿qué tal? Bienvenidos. Y como estamos comentando, hoy vamos a hablar de 3 errores fundamentales que cometemos las personas con dolor lumbar a la hora de recuperarnos de ese dolor. Y seguramente sea uno de los motivos principales por los que no terminamos de recuperarnos, por los que el dolor sigue con nosotros y seguimos impedidos pues a la hora de jugar con nuestros hijos, a la hora de coger las bolsas de la compra del supermercado porque tenemos miedo a lesionarnos o dañarnos la espalda, porque tenemos pues incapacidad o limitación para poder hacer deporte, para poder tener planes con la familia, para poder salir a la montaña a hacer una ruta y todo este tipo de cosas. Así que vamos a ir hablando a lo largo del directo para que te quede todo perfectamente claro, para que no tengas ninguna duda y sepas el camino a seguir para recuperarte, reducir, aliviar y quitar ese dolor lumbar, ¿vale? Así que nada, si tenemos alguna duda a lo largo del directo, sí me gustaría que la dejásemos por aquí abajo por el chat para así poder ir respondiéndola, hacer el directo más ameno y que te pueda servir de ayuda para que, con tu caso en particular, pues oye, puedas ir mejorando, puedas ir avanzando y recuperándote de ese dolor. Bienvenidos a todos los nuevos, Miriam, Monique, Byron, bienvenido y bienvenida también María por aquí. Así que vamos al lío, vamos a empezar ya con estos 3 errores fundamentales que cometemos las personas con dolor lumbar. El primero de ellos, seguramente en el que menos caso, el que menos foco de atención le ponemos y que realmente es uno de los errores garrafales y absolutos por los que seguimos con dolor, es porque vamos continuamente a médicos, médicos, médicos y más médicos. Los médicos, aunque parezca que el médico es un dios, es un ser superior y tiene la solución a todos los problemas del universo y del mundo mundial, los médicos no tienen la solución al dolor lumbar crónico. ¿Por qué? Porque el dolor lumbar crónico no es un problema médico, es decir, no es un problema que se solucione con los típicos tratamientos o terapias que un médico te puede pues mandar, recetar, etcétera, etcétera. Como pueden ser infiltraciones, pastillas, operaciones, etcétera, etcétera. ¿Y por qué te digo esto? Porque después de haber hablado durante las últimas semanas y los últimos meses literalmente con más de 1.500 personas, puedo decir a ciencia cierta que el 99,9% de estas personas habían probado y hecho durante los últimos meses o incluso años muchas visitas a traumatólogos, neurocirujanos, médicos, se habían hecho resonancias magnéticas, tomografías, toda clase de cosas a nivel médico y seguían exactamente igual o peor. Exactamente igual o peor. Entonces, algo que debemos de entender es que, aunque normalmente siempre solemos ir al médico porque funcionamos de esa manera, el médico no tiene la solución a toda clase de problemas que tenemos en nuestro día a día. Una cosa es que, por ejemplo, el dolor lumbar que tú tengas venga por una enfermedad, que suelen ser casos muy aislados y muy bajitos, como puede ser pues una artritis reumatoide, como puede ser un síndrome de cola de caballo. Si ese no es tu caso y el dolor viene por otros muchos motivos, por ejemplo, porque no haces ejercicio, porque tienes un mal nivel a nivel muscular y a nivel de huesos, porque no te sueles cuidar a nivel general, porque tienes una etapa de estrés bastante elevado, hay distintos motivos que pueden provocar que tú tengas ese dolor lumbar. Una hernia discal, una protusión, lo que sea. Pero el médico, en este caso, por los tratamientos que te puede ofrecer o los tratamientos que te puede dar, no es el mejor profesional o el profesional más adecuado y que más te va a ayudar a que te recuperes de ese dolor. Entonces, desgraciadamente, la mayoría de las personas, y como te digo, hablando literalmente con más de 1.500 personas en los últimos días, semanas, meses,
me he dado cuenta o he llegado a la conclusión de precisamente esto, que casi todos, absolutamente casi todos, habían probado muchos médicos y todos seguían exactamente igual, con dolor, sufriendo, sin poder dormir, sin poder jugar con sus hijos, sin poder hacer deporte, sin poder subirse a la montaña, sin poder sentarse en una silla a tomar algo en una terraza o en un bar por culpa de ese dolor y hinchados a pastillas. Tramadol, ibuprofeno, paracetamol, cualquier tipo de pastillas, diazepam, Enantium, de todo lo habido y por haber. Habían probado de todo y seguían exactamente igual. Si este es tu caso, te agradecería que comentaras por aquí por el chat si te ha pasado, si te encuentras en esa situación y sobre todo pues si tienes alguna pregunta para poder echarte una mano y ayudarte a que te recuperes de ese dolor. Pero como estamos comentando, y este, sin lugar a dudas, el mayor de los errores que cometemos las personas con dolor lumbar es el hecho de ir continuamente a médico, 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 haciendo lo que yo llamo el camino de Santiago, la peregrinación de Santiago del sistema sanitario. No tiene ni pies ni cabeza que sigamos, pues yo es que estoy esperando una resonancia, yo estoy esperando la visita al traumatólogo dentro de un mes, yo estoy esperando que tenga una cita con el neurocirujano en un mes y medio, en 2 meses. No tiene ni pies ni cabeza, no tiene sentido, si lo que quieres es recuperarte de ese dolor, que pospongas el inicio o el hecho de empezar con un tratamiento que sea específico y adecuado a lo que tú necesitas por esperar a ver al médico. ¿Qué crees que te va a decir el médico cuando lo veas? ¿Qué crees que te va a decir el traumatólogo? ¿Qué crees que te va a decir el neurocirujano? Pues bien sencillo, o te operas, cosa que yo en la mayoría de las ocasiones no te lo aconsejo en absoluto, porque poner tornillos, poner una artrodesis, poner placas o poner lo que sea en la columna no va a solucionar el problema va a seguir estando ahí, tengas un cuerpo lleno de tornillos o tengas un cuerpo sin tornillos, ¿vale? Entonces lo que hay que solucionar es qué es lo que está provocando ese dolor y no meter tornillos en el cuerpo por meter, porque eso no tiene ni pie ni cabeza. No somos robots, no somos marcianos, somos personas y las personas se recuperan del dolor con otra serie de tratamientos y no metiendo, pues tornillos y tornillos y tornillos y tornillos y como si esto fuese, no sé, una obra de un campo de fútbol o como si esto fuese un edificio. Y metemos en el cuerpo clavos, tornillos y de todo que, como te digo, no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de las personas hacen este peregrinaje, este camino de Santiago del sistema sanitario y el 99%, por no decir el 100%, porque lo diría y me quedaría tan a gusto, siguen exactamente con el mismo dolor. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú estás esperando a ver qué te va a decir un traumatólogo, qué te va a decir un neurocirujano, lo que va a pasar es que o bien te dice que te operes, cosa que como te he dicho antes no te recomiendo y seguramente no te va a ayudar, o en segundo lugar lo que te puede decir es haz reposo, toma pastillas y apáñate como puedas. Esas son las dos soluciones o las dos alternativas que la mayoría de los médicos, traumatólogos, neurocirujanos te van a recomendar, te van a decir. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que vas a perder mucho tiempo, años o meses de vida sufriendo y pasándolas fatal por culpa del dolor, que no vas a encontrar una solución que te ayude realmente a recuperar esa vitalidad, a dejar de sentir dolor, a dejar de sentirte como una persona de 80 años, a dejar de sentirte como Robocop, a que puedas, pues, no notarte tan frustrado, desesperado por culpa de ese dolor, pensando las 24 horas del día en el dolor y que al final, pues, te puedas recuperar. Y eso es lo que vas a conseguir si lo único que haces es voy al médico y al médico y al médico. ¿Por qué? Porque el problema no lo tienes tú en el sentido de que ese dolor sea para siempre o que no te puedas recuperar. El problema está en que los sitios o los lugares a los que vas o los profesionales que visitas no son los adecuados para quitarte el dolor que tú tienes. Una cosa, y como hemos comentado antes, es que tengas una enfermedad X, como puede ser una artritis reumatoide, y que quieras ir pues al reumatólogo o al profesional que sea. Pero si tienes dolor lumbar desde hace mucho tiempo, has probado de todo y no encuentras solución, ir al médico no va a cambiar absolutamente nada la papeleta o no va a cambiar absolutamente nada la situación en la que te encuentras. Así que eso es súper importante que lo entiendas para no cometer este error y, como te digo, no perder años de vida sufriendo, pasándolo fatal por culpa del dolor, llorando, rabiando del dolor y que nadie te diga nada, que nadie te aporte una solución, que nadie te ayude a que te recuperes de ese dolor. Porque en el sistema médico las cosas funcionan así, seamos realistas. O te operas o pues te inyecto un montón de drogas, un montón de antiinflamatorios, un montón de pastillas a diario que lo único que van a hacer es tenerte drogado por un lado y por el otro lado joderte literalmente los órganos de estómago, riñones, etcétera, etcétera. Entonces, nunca
o en este caso al menos de dolor lumbar crónico, nunca el tomar pastillas, el operarse o el ir continuamente al médico es la solución al problema que tú tienes. Y si lo haces, como te digo, vas a perder mucho tiempo, mucho dinero incluso en tratamientos que no sirven para nada y lo peor de todo, vas a perder toda tu salud. Así que yo no te aconsejo que sigas por este camino de Santiago de la medicina española, de la medicina sanitaria o de lo que sea, porque no te va a ayudar. Ni hospitales, ni traumatólogos, ni neurocirujanos, ni clínica del dolor, ni farmacéuticas, ni nada de nada. Tienes que salir ya, si quieres recuperarte del dolor lumbar, tienes que salir ya de esa rueda del sistema médico y del sistema sanitario. ¿Por qué te digo esto? Porque después de haber ayudado a personas que estaban exactamente o incluso peor que tu situación hace unos meses o hace unas semanas, me he dado cuenta de que una vez esas personas, que muchos de ellos pues tienes testimonios o casos de éxito por aquí arriba en mi perfil, como el caso de José, como el caso de Sandra, como el caso de Mónica, todas esas personas estaban en tu misma situación hace pues unas semanas, unos meses. Yo he probado de todo, tengo cita con el neurocirujano, con el traumatólogo, con este médico, me tengo que hacer una resonancia magnética. Todos habían probado todo eso. ¿Y sabes qué es lo que pasaba? Que seguían exactamente igual, que seguían con el mismo dolor o incluso peor. ¿Y sabes qué es lo que pasó? Que una vez decidieron salir del sistema sanitario, decidieron salir de esa rueda, de ese peregrinaje eterno dentro del sistema médico, empezaron a conseguir resultados, ¿no? Vaya curiosidad. Que cómo cambian las cosas cuando sales de un sistema, cuando dejas de lado unas terapias o tratamientos o profesionales que no sirven para nada y empiezas a considerar o a buscar otro tipo de terapias que realmente te ayuden a recuperarte de ese dolor. Pero es que esto es realmente lo que pasa y lo que le pasa a la mayoría de las personas que se termina por recuperar de ese dolor. No quiero decir que no haya casos concretos y específicos en los que los médicos, traumatólogos o neurocirujanos con dolor lumbar te puedan ayudar. Lógicamente hay casos puntuales. No es que los médicos no sirvan absolutamente para nada y que ya tengamos que renunciar a todo el sistema, ni muchísimo menos. Pero sí entender que en la mayoría de las ocasiones el hecho de hacerte una resonancia magnética más o visitar a otro médico más o ir a otra clínica del dolor no va a cambiar nada. No va a cambiar nada. Entonces lo que tienes que hacer es dejar de visitar o seguir en esa rueda médica y cambiar o sustituir esos tratamientos que estás haciendo que son una auténtica chapuza, que son una auténtica birria, como las pastillas, como los masajes, como las infiltraciones o como las operaciones, tienes que cambiarlos por otras terapias o por otras soluciones basadas en el movimiento, basadas en principalmente el ejercicio físico adaptado a tu situación y principalmente la mejora de los hábitos de vida. Es decir, cuidar la alimentación, cuidar los pensamientos que tienes y las creencias en este caso, mejorar el estrés si sueles estar estresado a lo largo del día y cuidar tu descanso. Eso sería lo principal y lo más importante si quieres recuperarte de ese dolor para dejar de perder pues, el tiempo, el dinero y la salud en tratamientos, terapias, clínicas que no te van a ayudar a recuperarte. Y créeme, si te digo esto, es porque al final pues me he encontrado con muchísimas personas a diario y cada día hablo con más y más y más personas que seguramente tú, si estás viendo este directo, pues seguramente habré hablado contigo y sin lugar a dudas, en el 99% de los casos me encuentro con esta situación. Personas que eternamente están acudiendo al médico y que eternamente viven con dolor. Así que por favor, de corazón, si quieres recuperarte, vivir sin dolor, para volver a jugar con tus hijos, para volver a caminar sin dolor, para poder hacer deporte, para poder hacer planes con tu pareja, con tus amigos, irte de viaje, disfrutar ahora que dentro de relativamente poco vienen las Navidades, poder disfrutar de las Navidades sin tanto dolor, si quieres conseguir eso, debes de salir de la rueda del sistema sanitario y ponerte a hacer ejercicio físico adaptado a tu situación. Es clave y fundamental. ¿Vale? Ese sería el primero de los errores. Vamos a comentar una duda que teníamos por aquí y seguimos con el segundo de los errores. Nos comentaba Daniel, después de una contractura aguda de lumbar por escoliosis y rectificación lumbar, ¿crees factible volver al gym aún estando con dolor leve y ayudarse con glucosamina, cartílago y magnesio colágeno tipo 2? Pues una cosa importante que debemos de entender con respecto a lo que se conoce como contracturas, ¿vale? La contractura que al final es como una pelota, una bola, una dureza que se forma, por ejemplo, aquí en la zona alta de la espalda, es un mecanismo de protección del cerebro, es decir, es un mecanismo de protección del sistema nervioso para evitar que te lesiones. ¿Qué quiere decir esto? Que la contractura en sí mismo no es ni una lesión, ni es algo grave, ni es algo causado, como tú comentabas, por escoliosis o rectificación lumbar. La contractura se provoca porque el cerebro, el sistema nervioso,
percibe que puede haber una amenaza o que te puedes lesionar, por ejemplo, esta zona de aquí, y genera, por así decirlo, una zona dura, una zona de contractura para proteger esa zona, ¿vale? Para evitar peligro, evitar lesionarse. Entonces, ¿cómo reducimos o mejoramos esa contractura? A corto plazo puedes hacerte un masaje, cosa que yo no te recomiendo, y a medio y largo plazo, pues precisamente lo que tienes que hacer es lo que comentaba Daniel, empezar a hacer ejercicio, independientemente de si es en el gimnasio, si es en casa, empezar a hacer ejercicio, empezar a fortalecer la musculatura y mejorar la movilidad de las articulaciones, sobre todo pues la movilidad donde tengas dolor o donde tengas esa contractura. Imagínate, tengo una contractura entre comillas o tengo muy duro la zona del glúteo, el glúteo derecho, ¿vale? En este caso lo que tenemos que hacer es ejercicios de movilidad de la cadera y de la pierna para que esa, en este caso, contractura o contracción disminuya, se vaya relajando, se vaya calmando y tú pues con el paso del tiempo te vayas encontrando mejor. Pero algo importante que debemos de entender es que las contracturas no se provocan o no suceden por escoliosis, no suceden por rectificación lumbar, ni muchísimo menos. Una contractura aguda o crónica, entre comillas, se produce porque el cerebro, el sistema nervioso, percibe que hay una posible lesión o amenaza en esa zona y manda la señal de vamos a contracturar todo esto. Y te voy a poner un caso súper sencillo. Imagínate que tú estás en tu casa y vives en una zona bastante conflictiva. Imagínate por un caso, vives en África, donde hay mucho, bueno, tienes una casa, vives en África y vives en una zona bastante conflictiva, donde hay pues narcotraficantes, donde hay violencia, donde hay secuestros, donde hay muchas cosas. ¿Cuál es la metáfora o símil con lo que acabamos de hablar de la contractura aguda? Pues básicamente que yo le doy a un botón dentro de mi casa para poner como unas armaduras dentro de, bueno, en lo que son las puertas, las ventanas, para proteger todo eso del peligro que pueda pasar. Es decir, puede que aparezca un narcotraficante o puede que aparezca alguien que me quiera hacer daño y que yo tenga todas esas zonas como duras, todas esas zonas bien protegidas, bien bloqueadas, para evitar que ese narcotraficante o esa persona que me quiera hacer daño pase. Lo mismo sucede o de manera parecida, salvando las distancias, lógicamente, con una contractura aguda. Es decir, lo que hacemos nosotros o lo que hace nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, es voy a tocar la señal o el botón de generar una contractura para evitar peligro, amenaza, lesión, etcétera, etcétera. Espero que más o menos con la metáfora se haya quedado claro, porque es un tema a veces un poquito complicado de entender, pero es súper importante precisamente que lo entendamos. El dolor lumbar se me trasladó a la pierna. Estar sentado y levantarme es un dolor terrible hasta que comienzo a caminar. Pues algo que te recomiendo en este caso, Gustavo creo que te llamabas, ¿verdad? En este caso, sobre todo para que ese dolor vaya reduciéndose con el paso del tiempo, aquí lo fundamental sería saber cuáles son los factores o cuáles son los motivos que están provocando que aparezca ese dolor. Es decir, por qué estando sentado y levantándote aparece ese dolor terrible y se quita cuando empiezas a caminar. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué sucede? Y una vez lo sepamos, pues poder trabajar en consonancia con ello, ¿vale? Es decir, se pueden hacer pues una serie de ejercicios, por ejemplo, sentado o que imiten, el hecho de levantarte para ver con qué posturas, con qué posiciones, en qué momentos te duele más, te duele menos, tienes dolor terrible, tienes dolor más leve y a partir de ahí ir viendo qué es lo que te ayuda, qué es lo que te beneficia para que poco a poco y con el paso del tiempo no solo no tengas dolor cuando comienzas a caminar, sino que tampoco tengas dolor cuando estás sentado, cuando estás levantado o cuando te vas a levantar en este caso, ¿vale? Espero que haya quedado clara esa explicación. Y bueno, muchas gracias a todos los que os estéis conectando por aquí. Vamos a pasar al segundo de los errores que cometen la mayoría de las personas con dolor lumbar crónico. El primero, para refrescar un poquito la memoria y recordarlo, era el hecho de hacer el Camino de Santiago, el peregrinaje eterno del sistema sanitario, es decir, visitando continuamente médicos y médicos y médicos y médicos. Hoy cita con el traumatólogo, hoy cita con el neurocirujano, hoy cita con el neurólogo, hoy médico general de aquí, hoy clínica del dolor de allá. No tiene ni pie ni cabeza hacer eso. Y ya lo hemos comentado en varias ocasiones. No obstante, dejaré el directo resubido para que puedas echarle un vistazo, para que puedas consultarlo y que puedas pues volver a ver la información, ¿vale? El segundo de los errores, que realmente está bastante relacionado con lo primero que hemos comentado, es el hecho de que muchas personas, y también recibo muchísimos comentarios a diario de muchas personas que me escriben y me comentan: oye Fer, yo es que he tomado ya de todo, he tomado todo tipo de pastillas y sigo exactamente igual, sigo con el mismo dolor.
No me extraña que sigas con el mismo dolor si lo único que has hecho, el único tratamiento que has seguido para poder mejorar ese dolor son las pastillas. ¿Por qué? Porque al final las pastillas son un parche temporal al dolor, pero no son una solución específica a lo que tú tienes. Es decir, esto es como, por ejemplo, imagínate que tú quieres comprarte un coche, que pues has tenido niños, tienes una familia un poquito más grande, quieres comprarte un coche grande, y en vez de ir a un concesionario o a una tienda de coches, que es normalmente, o por lo menos aquí en España, donde se compran los coches, pues en vez de eso voy a una panadería. Voy a una panadería, voy al panadero y le digo, oye, señor Juan, ¿me puedes decir cuánto vale el coche? ¿O puedo comprarte el coche? ¿O me dices qué coches están a la venta? No tiene ningún tipo de sentido, porque la panadería hacen pan y el concesionario, la tienda de coches, venden coches. Esto es lo que está pasando precisamente con ese tipo de tratamientos o terapias que estás siguiendo a día de hoy y sobre todo hablando de los medicamentos. Al final, tomar medicamentos es como un parche temporal que puede ayudarte a aliviar o calmar el dolor momentáneamente y ya está. Y ya está. No va a solucionar nada, ni va a corregir tu dolor, ni te va a hacer más fuerte, ni va a hacer que tu cuerpo esté más sano. Nada de nada. Los medicamentos son entre comillas, como suele decirse en el dicho, es el mal remedio de muchos, el consuelo de tontos o algo así. No sé cómo era este dicho, pero al final tienes que entender que si tomas pastillas de manera frecuente, lo único que va a pasar, uno, que tu cuerpo genere tolerancia a las pastillas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada día vas a tener que tomar más dosis, más cantidad de pastillas para notar el mismo beneficio, cosa que es absurdo, de verdad que es absurdo. Y en segundo lugar, pues que te vas a dañar infinitamente riñones, páncreas, estómago, etcétera, etcétera. Con esto tampoco quiero darte un mensaje de miedo, de agobio, de preocupación, pero sí que entiendas que no puedes seguir eternamente tomando pastillas, que sé que las pastillas en ciertos momentos puntuales te pueden te pueden ayudar a aliviar o reducir el dolor y puede estar genial en momentos puntuales, pero la dependencia que generan las pastillas y el poco resultado que dan los medicamentos hace que tengas que cambiar ya el chip, hace que tengas que sustituir desde ya, cuanto antes, voy al médico o voy a la farmacia para comprarme X pastillas para el dolor, Enantium, Tramadol, Ibuprofeno, Paracetamol, lo que sea, sustituyo eso por otra serie de alternativas activas que me ayuden a recuperarme de ese dolor. Por ejemplo, en mi perfil, por aquí arriba, te comparto muchas. Una, pueden ser las respiraciones diafragmáticas. 2, ejercicios de movilidad articular. 3, en este caso, caminar de manera frecuente o a diario. 4. Cambiar los pensamientos y las creencias que tienes acerca de ese dolor. 5. Tener buenos hábitos o buena higiene del sueño. Son 5 aspectos, pueden haber muchos más, pero son 5 aspectos que te pueden ayudar a ir sustituyendo poquito a poco las pastillas que tomas a lo largo del día por un tratamiento más útil, más beneficioso, más saludable y que te va a ayudar mucho más a que te recuperes de ese dolor. Como te digo, sé que las pastillas están a la orden del día porque a las farmacéuticas les interesa muchísimo tenernos súper drogados a base de pastillas, pero es que las pastillas no van a solucionar nada. No van a solucionar nada. Y sé que muchos médicos pues se lavan las manos, te mando la pastillita, la recetita y para casa. Pero es que eso no va a ser la solución al problema. Y si de verdad estás en esta situación, te recomiendo de corazón que dejes de lado el sistema médico, que dejes de ir continuamente a traumatólogos, neurocirujanos, etcétera, etcétera, y que dejes de lado estas recomendaciones que no sirven absolutamente para nada. Que en pleno siglo XXI, en pleno 2023, sigamos con la cantinela de siempre de pastillas, pastillas, pastillas y pastillas, no va a acabar con tu dolor lumbar crónico, de verdad y de corazón. ¿Por qué? Porque esto lo he visto a diario, tanto con clientes, con cientos y cientos y cientos de personas que me escriben por mensaje privado, por WhatsApp, por Instagram, por TikTok, por YouTube, y también porque al final es lo que nos dice la evidencia científica. Es decir, los estudios científicos nos dicen claramente que las pastillas son, por así decirlo, de los peores remedios o de los peores tratamientos para poder recuperarnos de ese dolor, a menos a medio y largo plazo. Que te alivien el dolor hoy está genial, mañana vas a estar exactamente igual. Así que por favor, sustituye o cambia los tratamientos o medicamentos que estés tomando a día de hoy, sustitúyelos por otros más llevaderos o por otros más saludables o beneficiosos para ti. Es decir, si tú a día de hoy te estás tomando, por poner un caso, Enantium, Ibuprofeno, Paracetamol, Pregabalina o lo que sea, intenta primero reducir la dosis de pastilla, reducir la cantidad de pastilla al mínimo que puedas o solo tomarla en momentos muy concretos. ¿Por qué? Porque también recibo comentarios a diario de personas que me dicen, oye, yo es que me voy a tomar la pastillita por lo que pueda pasar, por si me duele en el futuro, por si me duele esta tarde, por si me duele dentro de un rato. No tiene ni pies ni cabeza.
No tiene ni pie ni cabeza. ¿Quién te asegura o quién te garantiza que te va a doler en el futuro? Nadie, nadie. Lo que tienes que hacer es esperar o ir viendo cómo evoluciona tu cuerpo, cómo evoluciona la situación y en función de eso pues ya tomar la decisión de ¿me tomo la pastilla o no me tomo la pastilla? Pero tomársela de antemano es una conducta, te voy a ser sincero y te voy a ser claro, porque no te voy a vender la moto. Es una conducta de mierda que lo único que está haciendo es que se perpetúe ese dolor, que no te recuperes del dolor y que sigas eternamente anclado a una dependencia a los medicamentos que lo único que te hace es sufrir, llorar, sentirte culpable y sentirte jodido de verdad por culpa de ese dolor. Y es algo que no van a solucionar las pastillas. Y te lo quiero decir claro, porque, como te digo, ni vengo a venderte la moto, ni vengo a decirte la maravillosa vida de las pastillas o de los medicamentos, ni vengo a decirte lo mismo que todo el mundo. Yo estoy aquí para ayudarte y las pastillas no te van a ayudar, siendo claros, siendo realistas, ¿vale? Una cosa es que te alivien en un momento puntual, pero a largo plazo no van a servir para nada. Así que, por favor, empieza a reducir la cantidad de pastillas que tomas, empieza a hacer ejercicio, empieza a hacer respiraciones diafragmáticas, empieza a caminar más a lo largo del día. Yo es que caminar me duele cuando llevo 30 minutos caminando. Pues genial, anda o camina 30 minutos y a partir de ahí, si ves que necesitas una pastilla para poder seguir caminando, tómate una pastilla y si no, pues lo fraccionas más a lo largo del día. Es decir, caminas 30 minutos por la mañana, 30 minutos por la tarde y 30 minutos por la noche, por poner un ejemplo en particular, que aquí hay muchas variantes y se pueden hacer muchísimas cosas, ¿vale? Así que súper importante cambiar. En este caso, los errores que estábamos comentando, que son el tomar pastillas y el visitar continuamente médicos, cambiarlos o sustituirlos por tratamiento más activo, ¿vale? Ejercicio físico, cambio de pensamientos y creencias, respiraciones diafragmáticas, caminar a lo largo del día. Y una distinción, algo súper importante, porque muchas veces también recibo comentarios de personas que me dicen yo es que no puedo hacer ejercicio, es que a mí el ejercicio me va a venir fatal. Normal, porque quizás tienes en tu cabeza un tipo de ejercicio que a lo mejor no puede ser el más adecuado, el más indicado a lo que tú necesitas en cada momento. Si has visto algunos de mis vídeos que tienes por aquí en mi perfil, habrás visto que los ejercicios que comparto son ejercicios suaves, son ejercicios sencillos, son ejercicios que puedes hacer incluso si estás viviendo una crisis o episodio de dolor agudo. Entonces lo que tienes que entender es que para recuperarte ese dolor y empezar a hacer ejercicio no tienes ni que correr subiéndote a una montaña, ni que hacer crossfit, ni que hacer saltos o cosas súper raras, no tienes que hacer nada de eso. Puedes empezar con ejercicios sencillos de movilidad articular en tu casa en 5 o 10 minutos y que realmente te ayuden a recuperarte de ese dolor. Hacer ejercicio al tuntún, al azar, no tiene ni pies ni cabeza. Tienes que hacer ejercicio que sea adecuado y específico a lo que tú tienes y sobre todo si puedes pedir ayuda y contratar a un profesional, contratar pues a un fisioterapeuta o un entrenador que te ayude con ejercicio adaptado a tu dolor, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque si no sabes qué ejercicio tienes que hacer, si no sabes qué ejercicios son los adecuados y lo único que haces son estiramientos, vas a seguir en la misma situación, vas a seguir exactamente igual. Así que es súper importante que empecemos a hacer ejercicio de manera progresiva. Y ligado precisamente a esto último que acabamos de comentar, va el tercero de los errores que yo más veo a diario con cientos y cientos y cientos de personas con dolor lumbar crónico. Y es el hecho de hacer estiramientos, que parece a día de hoy que el único ejercicio que se puede hacer si tenemos dolor es estiramientos y estiramientos y estiramientos. No hay un tema que me aburra más en esta vida que los malditos estiramientos. Tenemos súper idealizados a los estiramientos, los tenemos por las nubes, pensamos que los estiramientos son lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. ¿Por qué? Porque el médico nos manda estiramientos, el fisio nos manda estiramientos, el quiropráctico nos manda estiramientos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que haces estiramientos y sigues exactamente igual, pero es que es completamente normal. Con los estiramientos pasa lo mismo que con las pastillas o con otro tipo de terapias. Son parches temporales que te pueden ayudar a aliviar o reducir el dolor momentáneamente, pero que no son la solución al problema que tú tienes. Al final, hacer un estiramiento, como yo siempre digo, en comparación con otro tipo de ejercicio, es como querer pues cruzar el océano Atlántico. Imagínate que quieres cruzar desde Portugal o desde España hasta Estados Unidos. Y que para eso, pues imagínate la cantidad de agua o la cantidad de kilómetros por mar que hay desde España hasta Estados Unidos. Imagínate que ese trayecto, ese viaje lo quieres hacer nadando, en vez de pues coger un avión o coger un barco. Si lo quieres hacer nadando, lo más posible, lo más probable, mejor dicho, es o que te coma un tiburón, o que te ahogues, o que la marea pues te arrastre otra vez hacia la orilla, hacia España, y nunca consiga llegar a Estados Unidos. Lo mismo pasa cuando haces estiramientos. Estás tratando de solucionar un problema o de llegar a un destino, como puede ser Estados Unidos, de recuperarte de ese dolor lumbar, lo estás tratando de solucionar o de abordar nadando por el agua. No tiene ningún tipo de sentido. Ni Michael Phelps, ni siquiera el mismísimo Michael Phelps,
sería capaz de ir desde España hasta Estados Unidos nadando. ¿Por qué piensas que tú sí lo vas a conseguir? Y eso es lo que está pasando cuando haces estiramientos. Crees que los estiramientos son la solución al problema que tú tienes o son unos buenos ejercicios para recuperarte ese dolor y, equilicuá, pues no son la solución o no son los ejercicios adecuados. Por ese mismo motivo, tienes que entender, tienes que saber que los estiramientos pueden ser un complemento si te apetece, si quieres, a otro tipo de ejercicio, pero que no pueden ser la base principal de tu ejercicio. ¿Por qué? Porque yo recibo comentarios a diario de personas que me dicen, o mejor dicho, que les pregunto, ¿cuánto tiempo llevas con dolor? Sí, llevo 2, 3, 5 años con dolor. ¿Y qué es lo que has estado haciendo por ejemplo, de ejercicio para aliviar el dolor? Sí, hago muchos estiramientos. ¿Y has hecho entrenamiento de fuerza? ¿Has hecho ejercicios de movilidad articular, respiraciones diafragmáticas? No. Yo solo estiramientos. Yo no quiero hacer nada de los otros ejercicios. Pero entonces, ¿cómo piensas que te vas a recuperar de ese dolor? Alma de cántaro, ¿cómo piensas que te vas a recuperar de ese dolor si lo único que haces son estiramientos que no tienen ni pie ni cabeza cuando hablamos de dolor lumbar crónico? ¿Que un estiramiento te puede ayudar a calmar o aliviar el dolor momentáneamente? Sí. ¿Que va a ser una cura o una solución al problema que tú tienes? No. Y tienes que sacarlo ya de tu cabeza. Que te lo recomienda el traumatólogo, que te lo recomienda el neurocirujano, que te lo recomienda el fisioterapeuta, que te lo recomienda el quiropráctico. ¿Y qué? Si tú sigues igual a pesar de hacer los estiramientos? ¿Y qué si en este caso del 100% de personas que hacen y prueban estiramientos, tan solo un 5% se recuperan del dolor haciendo estiramientos? ¿Y qué? Que te digan que tienes que hacer estiramientos y no sirve para nada. Si el médico te dice un día que te tires por un puente, ¿tú lo harías? ¿Tendría sentido? ¿Tú te tirarías por el puente solo porque el médico, el fisioterapeuta, el neurocirujano o quien sea te lo diga? Seguramente dirías que no tiene ni pie ni cabeza, que no tiene sentido y que vaya loco la persona que me lo ha dicho. ¿Y por qué no pensamos exactamente lo mismo con tratamientos o terapias que llevas mucho tiempo probando, que no te han dado resultados y con los cuales sigues exactamente igual? Pues esto es lo que pasa precisamente cuando hacemos estiramientos. Así que espero que se haya quedado perfectamente claro, espero que los 3 errores garrafales que cometemos la mayoría de las personas con dolor lumbar pues te queden, como te digo, perfectamente claros para que no los vuelvas a repetir, para que no estés continuamente cada día a diario haciéndolos y que por tanto pues puedas recuperarte de ese dolor lumbar. Porque créeme, de verdad y de corazón, también por los testimonios que puedes ver por ahí de distintas personas que al final se han recuperado haciendo ejercicio, el problema no está ni en tu hernia, ni en tu protusión, ni en tu discopatía, ni en que tu dolor sea para toda la vida, ni en que seas una persona muy frágil, ni en que seas una persona muy mayor, nada de nada. El problema está en que los tratamientos que has intentado hacer hasta ahora son una auténtica birria, son una auténtica basura y no sirven para nada. En el momento, mejor dicho, que empieces a hacer un tratamiento que realmente te ayude, que realmente sea específico al tipo de problema que tú tengas, te vas a recuperar de ese dolor. Pero hasta el momento, pues es normal que sigas exactamente igual. Porque el problema no está, como te digo y te repito, no está en tu hernia, no está en tu protusión, no está en tu ciática. Está en los tratamientos que estás haciendo a día de hoy para recuperar ese problema. Que son tratamientos inespecíficos, que son tratamientos que no están adaptados en absoluto a tu dolor, que los hace todo el mundo y que prácticamente todo el mundo sigue exactamente en las mismas condiciones. Y para esto te vuelvo a recordar la metáfora que habíamos comentado antes. Y al final, imagínate que tú tienes un bebé, que tú tienes hijos, que tu mujer da luz, pare, como se dice, y que quieres comprarte un coche un poquito más grande para llevar a toda la familia. ¿Tendría algún tipo de sentido que tú para comprarte un coche, en vez de ir a un concesionario, a una tienda de coches, fueses a una panadería, fueses a un supermercado, fueses al Mercadona, fueses al Corte Inglés, fueses al Lidl? ¿Tendría algún tipo de sentido? No. La respuesta es no. Entonces, ¿por qué tiene sentido nutrir a tu cuerpo o buscar soluciones para tu dolor lumbar que no están relacionadas o no están en línea con el tipo de problema que tú tienes? Porque pasa exactamente lo mismo. Estás yendo a traumatólogos, neurocirujanos, fisioterapeutas, masajistas, quiroprácticos y sigues exactamente igual. Normal, porque estás yendo a una panadería para recuperarte de tu dolor, cuando lo que tienes que hacer, si quieres comprarte un coche, es ir a un concesionario o tienda de coches. Esto es pues súper claro, al pan y al vino, como se suele decir. Y esto es lo que tienes que hacer si quieres recuperarte de ese dolor. Dejar de lado estos tratamientos o terapias birria y basura que no sirven para nada, salir de esa rueda del sistema médico sanitario del que hablábamos antes y empezar a coger el toro por los cuernos, empezar a decir, oye, ¿qué estoy dispuesto a hacer? ¿Qué voy a poner de mi parte para recuperarme del dolor? Tomarse un Enantium, hacerse un masajito e ir continuamente al quiropráctico o al neurocirujano o al médico no es tomar parte activa y una solución útil en tu dolor lumbar.
Y si no, pues que venga Dios y lo vea, con todo el tiempo que llevas sufriendo por culpa de ese dolor y tantas personas que han probado o siguen probando exactamente lo mismo que tú y siguen exactamente igual. ¿Por qué piensas que va a ser diferente o que vas a conseguir, mejor dicho, diferentes resultados si sigues haciendo exactamente lo mismo de siempre? No tiene ni pies ni cabeza. Si quieres conseguir resultados diferentes, si quieres recuperarte del dolor lumbar, tienes que hacer cosas diferentes. Y eso pasa por salir de la rueda del sistema sanitario, salir de la rueda de pastillas, Enantium, Tramadol, ibuprofeno, etcétera, etcétera, y salir de la rueda de los estiramientos absurdos, que no sirven para nada, como te he comentado. Así que nada, espero que te haya gustado, espero que te haya servido de ayuda el directo, que hemos comentado un montón de cosas, la verdad, bastante interesantes, bastante útiles, y espero que, bueno, pues más o menos, aunque haya sido mucha información, que te haya quedado clara en la cabeza, que te sirva de ayuda, que eso es lo más importante y por lo que hago estos directos. Y nada, espero que, como te digo, el directo pues te haya ayudado a decir, oye, quizás estoy haciendo cosas que no me sirven para el dolor que yo tengo y me puedo recuperar de esta manera. Así que muchísimas gracias, espero que tengas muy buena tarde, muy buenas noches, y si tú también quieres aliviar, reducir o eliminar tu dolor lumbar crónico sin perder el tiempo y el dinero en tratamientos que no sirven para nada, para que así pues vuelvas a jugar con tus hijos o vuelvas a hacer deporte sin dolor, escríbeme un mensaje privado por ahí con la palabra dolor, que estaré encantado de poder echarte una mano, de poder ayudarte y ver realmente si a través del programa de Espalda sin Dolor puedo ayudarte precisamente a que te recuperes de ese dolor. Al igual que otras personas como Juan, como Pedro, como José lo han conseguido y tú, pues lógicamente no eres diferente a ellos. Así que nada, de nuevo, muchas gracias, buena tarde y nos vemos en el próximo directo. Un saludo a todos. Adiós.